que esta va a ser la última parte de la serie. Y estuve hablando en estas 2 semanas, estuve hablando fuerte de lo que es la fe. Le estuve enseñando de cómo nosotros recibimos la fe, de dónde viene la fe. Describí todo esto. Si usted quiere más conocimiento de las últimas enseñanzas, puede entrar a nuestra página LN de Luz de las Naciones, LNTV Orlando. Puede entrar ahí, se puede suscribir y todo lo que nosotros vamos a subir, toda la prédica y contenido que vamos a subir, usted lo puede recibir, le da la campanita, recibe toda información, también la notificación, y ahí entonces puede empaparse de todo lo que nosotros ministramos. Yo siempre ministro basado a lo que Dios me revela. Esa es mi responsabilidad. Yo tengo que darle a usted lo que Dios me ha dado. Por eso Él dice, Él deja el mandato, la gran comisión, dice ganen almas. Y esta es la gran comisión que Dios nos da. Digan conmigo, la gran comisión. La gran comisión es lo que Dios nos da como mandato. Y este mandato de parte de Dios es que nosotros prediquemos el evangelio y que las almas se conviertan, que las almas tengan por revelación y sean salvos por la fe que justifica, basado en lo que Cristo hizo en la cruz, que murió y resucitó. Esa es la manera donde nosotros, o la manera como nosotros ganamos almas. Pero también esa parte, la segunda parte de la gran comisión es que les enseñemos todo lo que Dios nos ha enseñado. Y la enseñanza primordialmente viene de parte de Dios, viene de 2 maneras y se desarrolla. Viene de parte del Espíritu de Dios a tu espíritu, así viene la revelación. Tú escuchas la palabra y la palabra entra a tu ser, a tu espíritu por el Espíritu de Dios, que es el que te da revelación y te lo pone en el espíritu. Esa palabra tú la recibes de parte de Dios, la pone en tu espíritu, pero esa palabra también tiene que accionarse. Cuando tú tienes una experiencia, eso es algo que tú viviste y nadie te puede decir algo diferente porque lo viviste. Si tuviste una situación, si tuviste un accidente, fuiste testigo porque viste, escuchaste, y ese es tu testimonio, esa es tu convicción por la experiencia que tú tuviste, y eso no hay quien te lo saque. Dile que está a tu lado, eso no hay quien lo saque de la cabeza. Así mismo es cuando nosotros recibimos la palabra de Dios. Cuando nosotros recibimos la palabra por revelación, esto es lo que Dios hace. Dios te pone a tener una experiencia, a vivir lo que Él te revela. Le explico esto. Siempre toda revelación la vas a tener y te vas a apropiar de ella cuando tú la vivas. Pero tú vives la revelación basado a la experiencia en la cual Dios te entra o te encamina para que entonces conozca la palabra, no por información, no por data, sino por experiencia. Digan conmigo experiencia. Y ese es el interés de Dios. Ahora, esa misma dinámica, entienda que así mismo opera la fe. Así mismo opera la fe. La fe tiene que venir por el oír la palabra de Dios. La fe tiene que venir por revelación de la palabra de Dios. Esta revelación llega a nuestro espíritu por el Espíritu de Dios, pero prepárate, porque esa revelación tiene que entrar en acción. Te explico. Cuando Dios te revela algo, Dios quiere que no solamente lo tengas en conocimiento o información como data que lo tienes en tu mente. Dios quiere que tú lo vivas, que tengas experiencias sobrenaturales con Él. ¿Por qué? Porque esas experiencias es lo que llega a lo más profundo de tu ser y eso no hay quien te lo saque. Eso no hay alguien que te diga algo diferente. Pregunta, ¿cuántos de ustedes han tenido experiencias extraordinarias con Dios en su vida? Denle un aplauso al Rey. Esta experiencia que tú has tenido personal, las experiencias, a través de ella es como tú vas a conocer a Dios. A través de ella es como tú vas a conocer a Dios. Entonces, estas experiencias se conectan con la fe y activan tu fe. Ahora, la fe tiene que ir acompañado con tu acción en medio de las experiencias de la vida. Las experiencias pueden venir difíciles y van a venir. Dile que está a tu lado, prepárate, que vienen aflicciones. Jesucristo dijo, vendrán aflicciones a tu vida. Pero a quien tú le entregaste tu vida, aquel que murió por tus pecados, te amó tanto que murió por tus pecados. Aquel que murió por tus pecados también resucitó con poder. Resucitó con poder para darte a ti la paz, la certeza, la fe que te justifica en creer en lo que Él hizo. Dice la Escritura que somos justificados por la resurrección. Ese hecho de que Él resucitó pone una convicción en ti, donde en la vida tú vas a caminar confiado porque ya tú no estás solo como estabas antes de Cristo.
La experiencia antes de Cristo, déjalo antes, déjalo en el pasado, que se queden en el pasado, porque en el momento que le entregas tu vida a Cristo, todo empieza de nuevo. Es como que Dios le da a un reset a tu vida y le dice, vamos a empezar de nuevo. Ven, vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Entonces Dios nos da a nosotros la fe para que nosotros podamos manifestarla, creerla, escucharla, declararla y accionarla en medio de las experiencias que Él mismo nos pone para que entonces podamos probar y comprobar esa revelación en nuestra vida. La experiencia que tú tienes es tuya, tú te apropias. Entonces la revelación, no te puedes apropiar de una revelación. Pueblo, cuando te apropias de una revelación de Dios, tú tienes convicción. Estás plenamente convencido porque lo viviste. Viste que en una ocasión tuviste escasez financiera y viste que cuando menos tú esperabas, Dios viene y ministra, o Dios viene y te manda un cheque. Pregunta, mire esto, ¿cuántos de ustedes cuando menos se lo esperaba y cuando más necesitaba de repente le llegó un cheque al correo, un de repente de Dios? Vamos, levanta tu mano, den un fuerte aplauso a Dios. Ese es el de repente de Dios. Ese es el de repente de Dios y nunca lo olvides. Nunca lo olvides, porque esos de repente de Dios son los que te muestran, te dan convicción del carácter de quién es Dios. Esa es tu convicción, porque ese de repente de ese cheque, en un ejemplo entre muchos y otros milagros, esos son ejemplos de cómo tú lo vas a tener por convicción y no hay quien te mueva. Pueblo, las experiencias que tú vives en la vida, eso es lo que es, lo viviste, nadie te puede decir algo diferente. Eso es lo que trae convicción. Dios siempre quiere encaminarte a tener experiencias con Él. Pero muchas de las veces, para ver los milagros de Dios en medio de las experiencias, los milagros siempre demandan una situación donde ya no hay otra opción o una situación que el hombre llama imposible. Es ahí donde viene el milagro de Dios que te muestra que Él es el Dios de lo imposible. Esas son las experiencias que te puedo decir que Dios quiere encaminarte. Y te dice, entonces lo extraordinario de esto es, ¿se acuerda de Pedro que se salió de la barca? Él se hunde porque se desenfoca. Pero note, Jesús le echa mano y lo levanta. Y en el momento le dice, hombre de poca fe, ¿qué pasó? Dile que está a tu lado, vamos, ¿qué pasó? ¿Por qué te sacudes? ¿Por qué eres movido cuando ve la tormenta si tú estás con Cristo? ¿Entiende esto? Nota que en ese mismo contexto, la misma tormenta que lo desenfocó y empezó a hundirse porque empezó a creerle más a las consecuencias de la tormenta que al Señor de la tormenta, empezó a creerle más, empezó a descender. En el momento Jesucristo lo saca, pero note esto, Jesucristo no tuvo que hablarle a la tormenta cesó solo. ¿Por qué? Porque se acabó la temporada de la prueba. La prueba te comprueba, la fe tiene que ser probada para el bienestar tuyo. La fe tuya tiene que ser probada. A veces nosotros no nos levantamos mucho el orgullo porque somos tan súper espirituales que pensamos que tenemos más fe que todo el mundo. Y más cuando Dios hace un milagro. No, sacamos el pecho. Yo soy el ungido. ¿Viste el milagro que Dios hizo conmigo? ¿Lo ha hecho contigo? Conmigo lo hizo. No, ¿sabes qué? Bájale 2 rayitas. El que está a tu lado, bájale 2 rayitas. Hay otro que hay que bajarle 5. Esas son las experiencias. ¿Por qué? Cesa, nota que Pedro era acelerado. Pedro fue aquel que se atrevió a salirse de la barca. Y era necesario, el atrevido, ese sí tenía fe, salió de la barca. Los otros se quedaron temblando a ver qué iba a pasar con Pedro, pero ese salió de la barca. Pero era necesario que él pudiera estar puesto en prueba para comprobarle a él y acostumbrarlo para lo que viene. Gente, Dios viene pruebas a tu vida para fortalecerte en tu fe. Cuando Satanás te venga con un cuento y tú ves el poder de Dios manifestarse en el cuento. En cuentos son esta experiencia que Satanás te quiere meter cuco, te quiere meter miedo. Cuando tú ves entonces la manifestación de Dios, sea en salud, sea en finanzas, estas experiencias tú las vas a tener, tú las vas a atesorar. Cuando Satanás te quiera venir con otro cuento similar pero disfrazado, tú le dices, pero ya yo viví esto. Ya Dios se manifestó en mi vida. Yo vi a Dios cumplirse en mi salud cuando los doctores decían una cosa.
Yo pude ver la manifestación y el cumplimiento de la palabra de Dios sobre la situación y la circunstancia. Dile que está a tu lado, ya yo viví eso. A mí no me va a meter otro cuento. Así funciona este caminar en Cristo. Pero nota lo que dije, este caminar en Cristo. Diga conmigo, caminar en Cristo. La fe tiene que ir, anote eso, la fe tiene que ir acompañada con varios factores para activarla. Y yo quiero enseñarle eso. La fe tiene que ir acompañada con varios factores, se lo digo yo por experiencia. Es aquí donde yo le digo, este ministerio fue basado a fe. Dios nos habló y tuvimos que activar. Lo primero, número uno, es que tú oyes de Dios, porque la fe viene por el oír. Tú oyes de Dios. Lo segundo es que entonces cuando tú recibes eso que escuchas, recíbelo en el Espíritu, porque tú quieres revelación. Tú no quieres información acerca de Dios nada más, porque eso viene a ser data en tu mente. Tú quieres revelación, convicción aquí por el Espíritu de Dios. Porque la convicción es lo que te moviliza a hacer lo que para otros son locura. La convicción es lo que te moviliza. La convicción es lo que te mantiene firme. Porque conoces a Dios, conoces el carácter de tu papá. Esa es la convicción que tú tienes cuando lo llevas en el Espíritu. Si lo tienes en la mente, entra otra cosa, entra una película, entra un cuento, entra una llamada, quiere desenfocarte. Una llamada fácilmente te desconecta de tu fe. Si la tienes aquí como información nada más. En tu relación con Dios es aquí donde viene esta revelación. En la búsqueda de Dios, de su palabra, de su presencia, poderosamente en ayuno. Es aquí entonces donde pasa todo esto que para uno es data, que le da esperanza, para mí es convicción. Entonces, ¿cómo la pasamos de pensamiento a una convicción? Por las experiencias vividas. No te quejes en tiempo de experiencia. En tiempo difícil, lo último que tú quieres hacer es quejarte, porque la queja sale por la boca. Entonces, si Dios es el que permite que Pedro entonces en la barca vea y se enfrenten con la tormenta, tiene que ver con un propósito en la vida. Tiene que ver con una razón de por qué Dios lo permite. Pero tú tienes que tener una convicción basada en las experiencias del pasado que ya tú conoces de Dios. Porque si lo hizo en aquel entonces, lo va a hacer ahora. Si lo va a hacer ahora, tenlo por seguro que lo va a hacer mañana. Y más adelante. Porque ese es su carácter. Él es sobrenatural. Dile que está a tu lado, Él es sobrenatural. Veamos esto. Quiero darle un factor acerca de la justificación de la fe. Pero primero, ¿cómo nosotros activamos la fe? Número uno, tú escuchas. Escuchas. Lo segundo es, declaras lo que tú sabes, lo que Dios te dijo. Decláralo. Acostúmbrate a declarar la palabra. Te va a ayudar mucho. En toda ocasión. Acostúmbrate a recibir palabra. Porque eso es lo que vas a necesitar. Eso es lo que vas a necesitar como arma en tiempo difícil. Y lo tercero es que tú tienes que accionarlo. Si no accionas tu fe, nunca vas a tener la experiencia, no la vas a apropiar. El apropiarse de la fe es apropiarse de las experiencias vividas donde primero creíste y después viste la manifestación y tú dices, eso funciona, la fe funciona. Yo le creo a mi Dios. Cuando otros no entienden, cuando otros te quieren convencer de algo diferente, cuando no lo entienden te van a decir, claro, sí, yo sé que tu Dios es poderoso y todo, pero tú tienes que ser realista en la vida. Realista. Mi realidad no es la vida. Mi realidad es el dador de la vida. Esa es mi realidad. Vamos, den un fuerte aplauso al dador de la vida. Mi realidad. Dios no me llama a mí. Yo no dependo de las circunstancias para tomar decisiones. Yo dependo de lo que Dios me dice, de lo que Él me promete, de la convicción que tengo por quien Él es como mi papá. Cuando tú miras la cruz de lo que Él hizo por ti, a ese nivel Dios te amó para restaurarte, reconciliarte en una relación con Él. Ya cuando entras en una relación con Él, Él pasa a ser tu papá. Dile que está a tu lado, Él es mi papá. Ya de ahí tú no estás solo. Hay veces que en la vida parece como que estás solo, como que tu papá te abandonó. No te abandonó, es parte de tu proceso. Dile que está a tu lado, es parte de tu proceso. Es parte de tus experiencias que la vivas para que entonces conozcas a un Dios sobrenatural. A un Dios extraordinario. Y Dios lo quiere para que no seas sacudido en tiempo de las mareas, en tiempo de la tormenta. Dile que está a tu lado, no seas sacudido. Vayamos de un pronto. Romanos capítulo 5, veamos del 1 al 2. Tengo corto tiempo, pero quiero impartirle esto y es acerca de la justificación que viene por la fe.
Así como, ¿cómo se activa la fe? Número 1, oyendo. Número 2, declarando. Declara lo que tú escuchas. Declara lo que tú escuchas. Atención. El salmista David, en muchas ocasiones, él se hablaba a sí mismo y decía esto. Esta es la declaración que él hacía. Me falta alguien. Esta es la declaración que él hacía. Alma mía. Y él se hablaba a sí mismo. Y él decía, alma mía, alaba a Jehová. En tiempo difícil te va a tocar a ti, hablarte a ti, a tu alma. De tu espíritu te va a tocar hablarle a tu alma lo que Dios te promete. Para que no te desenfoques. Te va a tocar tú mismo hablarte lo que Dios dice en su palabra. Él dice, alma mía, el salmista dijo, y se habló a su alma. ¿Por qué? Porque tú no eres un alma. Tú tienes un alma. Pero eres un alma, tienes el alma y es viviente porque tú eres un espíritu que viene de parte de Dios. Y Dios te pone el alma, por eso tú no puedes ser dominado por el alma. Porque no eres tú. Se te es dado a imagen y semejanza de Dios, pero es para que tú domines lo que tú tienes en el alma, en tus pensamientos. Domínalos tú. Tú decides lo que tú pones ahí. ¿Por qué? Porque lo que tú pones ahí es lo que vas a creer y lo que vas a creer es lo que va a vivir en la vida. Imagínate creyendo algo erróneo, vas a vivir una vida errónea. ¿Tiene sentido eso, pueblo? Denle un fuerte aplauso al Rey. Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 2, dice esto. Romanos capítulo 5, del 1 al 2, dice, justificado pues por la fe. Toma esto en cuenta. Porque, ¿qué es lo que trae el de repente de Dios en tu vida? De que tú has sido justificado. Dice, justificado fue pues por la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta palabra justificación, anótelo. Justificado significa que tú tienes culpa. Vamos a decir un ejemplo. Viene pobreza, miseria, escasez. Si viene pobreza o tú creces en un hogar donde hay pobreza, miseria, escasez, naciste ahí, no es tu culpa. Pero por cual sea la razón por la cual viene la pobreza, la miseria, escasez, o viene por maldición, cuando tú eres justificado significa que Dios corta, y anótalo, la fe te justifica. Significa que Dios corta lo que hay detrás de esa pobreza, miseria y escasez. Si Satanás está produciendo esto, la salud de la misma manera. Si Satanás quiere clamar un derecho legal de querer traer entonces, porque la biología y los doctores dicen, no, que mira, que tu papá tuvo cáncer, tu abuelo tuvo cáncer, murió de cáncer, entonces tú estás propenso a tener cáncer. Eso es hereditario. Eso es una maldición, no es una bendición, es una maldición heredada. No la pediste, pero está ahí. Cuando tú eres justificado, la razón por X y Y, que eso entró por tu línea sanguínea, que entró, por lo general viene por el deterioro del ser humano, que es el pecado. Cuando eso viene de tus ancestros, cuando llega a ti, cuando tú le crees a Dios, esa fe cancela la maldición y ya no te toca. Cancela la maldición, por eso dice que la fe te justifica. Cuando tú le crees a Dios, por eso es que puedes confiar en ese de repente de un milagro de Dios en tu vida. No te lo mereces, pero vea lo que dice el versículo 2. Por quien también nosotros tenemos entrada por la fe, ¿a qué? A esta gracia en la cual yo estoy firme. ¿Qué significa eso? Que tal vez tú dirías, pero es que yo no sé cómo Dios lo va a hacer porque no me lo merezco. A veces ni lo escucho. No sé, no. El hecho de que tú le crees a Dios en palabra y en acción, eso es suficiente para justificarte a ti, darte una entrada por gracia ante Dios y al milagro que Dios quiera hacer en tu vida. Por eso la fe te justifica, por eso es que la fe tiene mucho poder. Porque en el momento que tú le crees a Dios, tú estás poniendo a Dios en su posición en tu corazón. El Dios todopoderoso tuyo. El Dios de milagro, el Dios grandioso, majestuoso, sobrenatural. Y Él va a obrar. Me gustaría que anote esto. La fe te justifica. Te pone, ¿qué significa ser justificado? Anótalo, te pone en rectitud con Dios. Cuando tú caminas por fe, te pone en rectitud con Dios. Cuando camina por fe, no que lo tienes en tu mente y simplemente cree que Dios existe. Pueblo, el creer que Dios existe es uno de los niveles más básicos de la fe. El creer que simplemente Dios existe
serás justificado. Simplemente cree que Él existe. Pero ¿qué vale creer si Él existe si yo no le entrego mi vida, que es el origen de Dios con la humanidad? Dios existe para que tú y Él sean uno. Dios existe para que seamos uno. Muchos no quieren entregarle su vida a Dios porque no confían en Él. Confían en sí mismos, quieren vivir la vida que continúan viviendo, no lo entienden, no lo comprenden, porque lo que tienen información no tiene convicción. Cuando llega a tu corazón por convicción, tú entonces declara y acciona. Diga conmigo, yo declaro y yo acciono. Porque la misma convicción te moviliza. La misma convicción te va a movilizar. La gente va a pensar que tú eres radical. Van a pensar que tú eres loco, van a pensar que tú eres fanático. A mí déjame fanático, pero déjame con los milagros que Dios está haciendo en mi vida. A mí llámame fanático, llámame lo que tú quieras. Tú que estás en las redes, llámame lo que tú quieras. Pero déjame a mí disfrutar esta vida abundante que yo tengo en Cristo. Yo me disfruto los milagros que Dios tiene en mi vida. Yo me disfruto los milagros de lo que Dios... Hey, Pastor Gio, disfrútese los milagros que vienen. Disfrútelo porque vienen mucho. Vienen mucho, es un hombre de fe. Viene mucho. Amén. Veamos ahora Santiago capítulo 2. Y quiero darle 2 versículos. Santiago capítulo 2. Y esto es lo que dice Santiago 2. Veamos versículo 14. Esto es una revelación de parte de Dios y dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿De qué se aprovecha que yo digo que tengo fe, pero no muestro que tengo fe? Tengo fe, pero mis palabras y mis conductas como que no lo muestran. Tengo fe, digo que tengo fe, pero estoy temblando. Tengo fe, pero estoy haciéndolo al contrario porque no tengo suficiente confianza en Dios para hacer lo que Él me dice que haga. Pero digo que tengo fe. De lo que tengo es información, data en mi mente de lo que entiendo que Dios es. Pero lo tengo por información. Tiene que pasar de información a convicción que viene por el Espíritu. Por convicción que esto viene por el Espíritu. Así que, versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguien dice que tiene fe? Si alguien dice que tiene fe y no tiene ¿qué? ¿De qué aprovecha? Versículo 17. Ahora veamos lo que dice el versículo 17. Y esto es lo que dice el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Es muerta. Porque no hay una acción correspondiente. Anote esto. La fe revela que tú estás en acuerdo con a quien tú clamas que es tu Dios. La fe, pregunta, ¿cuántos de ustedes creen que Dios es sobrenatural? La fe en palabra y acción muestra de que yo estoy confiado y camino en adelante. De que lo que Dios me dijo, las instrucciones que Dios me dio, mi convicción se ve en mis palabras y mi conducta, en mi confianza con Dios. Es aquí entonces donde somos justificados. Porque la fe sin obra queda en fe y está muerta, queda acá arriba. No se manifiesta o no se ha manifestado en acción. La fe es una sustancia. La fe es una sustancia que mueve la mano de Dios, o la fe es una sustancia que atrae las promesas de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo las atrae? Activándola. ¿Cómo la activa? Primero escuchándola. Segundo, tú quieres declararlas. Tú quieres alimentarte a ti mismo con lo que dice la palabra y declara que ese sea tu lenguaje de reino. Que los problemas y las circunstancias acostúmbrate, vamos mis discípulos. Que tu lenguaje sea lo que Dios dijo. No lo que la circunstancia te dice, no lo que el vecino te dice, no lo que fulano te dice, la ochencha, la chismosa te dice. No te lleve de eso, porque te va a desenfocar. Entonces agarra y se lo dices a otro, ya empiezas tú mismo a hablarte a tú mismo en tu alma. Y así no funciona. Le dije que David decía: alma mía, alaba a Jehová. Él se hablaba a sí mismo. Acostúmbrate, anótalo, ponlo de tarea a este ejercicio. Acostúmbrate tú a hablar lo que Dios dice en su palabra. Pero ¿cómo lo voy a hablar si no la leo? ¿Cómo la voy a hablar si no me congrego para recibirla? ¿Cómo la voy a hablar? En el momento que tú la recibes como información, empieza a declararlo sobre tu vida, baja tu espíritu por convicción, y después lo tercero es acción. Digan conmigo, acción.
¿Cómo yo sé que estoy caminando en fe? Anótelo. Haz todo lo que tú puedas hacer en lo natural y lo sobrenatural déjaselo a Dios. Pero haz. Dios te promete un empleo. Sé diligente. Si pasa el tiempo y no lo tienes, eso te comprueba a ti. No has sido diligente. Significando que si Dios te lo pone en la mano por milagro y tú no accionas, lo más probable es que porque no tienes convicción lo puedes echar a perder. Lo puedes perder porque no lo tienes por convicción. Pueblo, las convicciones, eso tiene mucho poder. Cuando una persona está plenamente convencido, mire, hay gente que por lo más que tú le expliques, le digas, es para adelante que van como un toro. Es para adelante que va. Y es para allá que va. No hay problema. Pero que lo que tú tengas aquí sea lo que Dios te promete. Y dale para adelante con todo. No hay problema. No hay problema, pero que sea Dios la revelación. Porque cuando lo entras en conocimiento y llega aquí, yo voy para allá y yo voy a mi Dios. Yo voy confiado en Él en adelante. Pero lo peor es alguien que tiene algo erróneo en su mente. Un concepto erróneo. Porque así mismo va a vivir su vida. ¿Cómo? En error. Entonces las convicciones es lo que vas a manifestar en acción. Haz todo lo que tú puedas en la naturaleza. En lo natural. Esta responsabilidad te toca a ti. Por eso Dios te puso aquí en la tierra. Anote esto. Tiene que ver con tu propósito. Cuando tú caminas, el propósito a ti no te desenfoca. Anota esto más. Thank you, Jesus. Tu propósito es tu GPS en la vida. Perdón, se lo acomodo mejor para que lo entienda. Tu propósito es el mapa en la vida. Es tu propósito, la razón por que tú estás aquí. Toda vida tiene un curso, tiene un destino. Tu propósito es el mapa. ¿Cuántos quieren cumplir propósito en la tierra? No me digan, venga, anótalo. Lo vas a necesitar, te lo prometo. En una ocasión alguien me preguntó, pastor, ¿usted ha dudado de su llamado? Yo dudé de mi llamado. Yo dudé de mi iglesia. No de ustedes. Cuando nosotros empezamos, que no veíamos el rompimiento, porque hay un punto de rompimiento. Anote esto, hay un punto de rompimiento en la vida. Hay un punto donde tú donde Dios te dice, no, tienes que entrar, orar. Como dice la vieja guardia, métete con Dios, tienes que meterte con Dios. Es aquí entonces donde eso trae el empuje. Pero haz hasta donde tú puedas en tu naturaleza. Si intentas hacer más allá, te vas a frustrar. Pero haz hasta donde tú puedas en tu naturaleza. Haz, pero anótalo. Tu propósito es el mapa de la vida que te va a llevar a tu destino. Una persona que no conoce propósito es como andar en la ciudad de Nueva York sin mapa. ¿Alguien ha intentado montarse en un tren sin el mapa? Va para Brooklyn y termina en Yonkers. Es más, termina en New Jersey, en otro estado. ¿A alguien le ha pasado? Me ha pasado a mí. ¿Qué tú ves? Vas a ver mucha gente en el tren, quieren ir a un destino. ¿Y qué es lo que hace? Tú lo vas a ver mirando el mapa dentro del tren. Tú lo ves así parado, y tú lo ves hablando y dice, y la otra le dice, no, por ahí no. ¿Y es porque está tratando de qué? De llegar a un destino. Propósito se conecta con destino. Cuando no conoces propósito en la vida, te vas a sentir desorientado. Te puedes hasta frustrar en la vida porque vas a intentar todo menos lo que Dios quiere que tú intentes. Vas a intentar todo. Ves una película y eres inspirado por ella. Viene y agarra fe de la película e intentas entonces ser un agente de FBI. Dios no te llamó a ser un agente de FBI. Viste tanta película, te inspiraste tanto. ¿Qué tal esto? Inspírate por lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué tal? Inspírate por aquel que dice tú tienes propósito en la vida. Hay una razón de por qué tú existes en la vida. Hay razón de por qué tú estás aquí. Y no hay límites para cumplir propósito. No hay límites. La circunstancia no te va a parar a ti de cumplir tu propósito en esta nación. Las circunstancias no te van a parar a ti. Porque la circunstancia no te gobierna a menos que tú lo permitas. No permita que las circunstancias te gobiernen. Entonces tu propósito es el mapa. Pero el Espíritu de Dios es el GPS que te encamina en el proceso del mapa. En el mapa vas a ver montañas grandes. Y ya ustedes saben, ¿qué es lo que hacemos con la montaña? Y hablamos, quítate. Y si no se quiere quitar, le pasamos por encima. Así, porque eso es lo que Dios nos manda a nosotros, hablarle de la montaña si tiene fe del tamaño de una mostaza. Es una semilla, ese grande.
La fe te justifica con Dios, te pone en rectitud con Dios. My God, Dios cuando ve una persona berraca, como dicen los colombianos, una persona atrevida, Satanás le tiembla. Es más, Satanás se va porque ya no puede con la persona. Va a gastar tiempo, le dice a los demonios, vamos, suelten a ese. Van a gastar tiempo, suelten, que van a gastar tiempo. No gasten tiempo con ese está demasiado enfocado. Ese está en ayuno, viejo, déjalo tranquilo. Vas a gastar tiempo. Lo que te puede dar un zapetón con la palabra y sale tú huyendo. Así mismo, Satanás no resiste la unción y el poder que viene de la presencia de Dios cuando está sobre tu vida. Veamos lo que dice, veamos este ejemplo de Abraham, uno conocido como el hombre, el padre de la fe. Si nosotros somos movidos por la circunstancia física, my God, seremos movidos en todo tiempo, porque todo siempre cambia. Altas y bajas, altas y bajas. Dile que está a tu lado, no te deje dominar, no te deje controlar. Mi mamá que me conoce ya por, ¿cuánto cumplo mañana? 48 años. 48 años. Mi mamá puede decir, yo era una persona bien pesimista. Yo era quejón, criticón. Mamá, quejón, criticón. De todo eso negativo, yo era una persona bien pesimista. No lo parece, ¿verdad que no? Pues eso lo hace Cristo. Eso lo hace Cristo. Vamos, dale un aplauso. Así mismo Dios lo va a hacer contigo. Si eres criticón, si te quejas y lo que sale de tu boca no es la fe y lo que Dios dice en su palabra, es tiempo de cambio. Dale un codazo que está a tu lado y dile tiempo de cambio, viejo. Ya eso no funciona. Y si sigue y persiste con la queja y la negatividad, está desenfocado. Dile a alguien, vamos, alguien Dios le está hablando en esta mañana. Hey. Pero digo lo que me funciona a mí. Esto es lo que sucede con Abraham, el padre de la fe. Romanos capítulo 4, versículo 17 dice, Romanos capítulo 4, versículo 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Como está escrito, ¿quién lo escribió? Dios. ¿A quién le habló? Abraham. Dios le habla a Abraham y le dice, yo te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien él creyó, el cual da vida a los muertos. Abraham, atención, Abraham cree y tiene por convicción que Dios le da vida a los muertos. Oh my God. Los muertos, una persona, la muerte es lo peor que le puede pasar al ser humano. Y Abraham tenía una convicción de que Dios le da vida a los muertos. Y no solamente eso, pero también llama las cosas que no son como que ya son. Ese es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco es que lo que Él te lo promete como que ya está hecho. ¿Para qué? Para que tú camines confiado que ya está hecho. No lo veo, pero estoy en la expectativa de ver el cumplimiento cuando Dios haga su milagro. Lo hablas y lo acciona para entonces recibirlo. Si no es así, no lo vas a recibir porque estás en desacuerdo. De hecho, cuando tú dudas y tienes un pisco de incredulidad, estás ofendiendo a Dios. Estás ofendiendo sus promesas. Estás diciendo que Dios es de doble ánimo, en otras palabras. Estás diciendo que Dios me promete, pero no creo que es capaz de hacerlo. O lo que sea que tú tengas en tu mente, eso le ofende a Dios. Porque si Él te lo promete, eso es sí y amén, dice, revela en su palabra. Y entonces, Abraham tenía esta convicción de que Dios da vida a los muertos. Y que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque Dios va a Él. Que aunque no son, Él lo declara para que sea. Como fuimos hechos imagen y semejanza de Dios, acostúmbrate a declarar las cosas como son. Acostúmbrate, pueblo, el caribeño, el hispano tiene una mala costumbre porque venimos, la gran mayoría que venimos a este país, migramos de una situación difícil a querer tener una mejor vida. Pero porque vivimos en situaciones, nuestros ancestros, yo nací en Boston, nací aquí en los Estados Unidos, pero si mi mamá me puede explicar cómo era la mata de Farfán, esos lugares allá en lugares pobres, la Ceiba de los Pájaros, que es otro campo allá en muchos de ustedes que conocen el Cibao, donde se vivió pobreza extrema. Eso es su pobreza extrema. Llegan a este país con un interés de tener una mejor vida. Pero vienen con esa costumbre, con esa pobreza de miseria y escasez. Y eso es lo que sale de su boca. Y se entiende, porque vivieron pobreza y miseria y escasez.
Pero come on, ya tú estás en los Estados Unidos. ¿Por qué hablar un lenguaje de pobreza, miseria y escasez? Y lo peor, no solamente hablarlo, accionar como si fueras pobre y miserable. Con un buen trabajo, un buen pago. ¿Por qué tener todavía esa mentalidad de pobreza, miseria y escasez? Por eso es que viene esta influencia demoníaca de avaricia. Quiere abarcarlo todo. No quiere gastar un peso. No se quiere comprar una Coca-Cola para no botar los gases porque piensa que va a necesitar los gases más adelante en la vida. Dale un codazo que está a tu lado y dice, así no se puede vivir, viejo. Vamos, mujeres, dale un codazo que está a tu lado y dice, así no se puede vivir. No le dé a la mujer para que saque el pelo para que tú veas. A ver, dale un codazo y dice, ponle atención al pastor. El pastor sabe lo que está hablando. Dale para las uñas, un consejo bueno y práctico. Dale para las uñas, dale para el pelo y tranquilo. Resuelto. Cuando dicen amén, vamos mujeres, aunque den un aplauso, estoy dando revelación. Ya, eso es para que lo pongan en acción. Ahora, mujeres, dan un caso y dice, ahora tiene que declararlo y ponerlo en acción. Declararlo y ponerlo en acción. Vamos, dan un caso y declararlo y ponerlo en acción. Dile, y tú lo declaras, yo lo declaro y tú lo pones en acción. ¿Qué tal esto? Él llama las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Abraham, pero note, él estaba esperando, tenía que cumplirse la promesa de que él será padre de multitudes. Él en un cuerpo ya de casi 100 años. Su esposa en una edad de 90. Él tenía que creerle a Dios, porque la promesa vino de parte de Dios y él fue justificado porque él le creyó a Dios. Aun cuando la esperanza estaba en contra de esperanza. En otras palabras, la esperanza que él tenía estaba en contra de que no había esperanza. Y le creyó a Dios. Y versículo 18 dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Atención, lo que te va a inmovilizar o lo que te va a impedir ver el cumplimiento de lo que Dios te promete, la pregunta es, ¿qué es lo que tú tienes en tu interior? ¿Cuál es la esperanza que tú tienes? ¿Por qué? Porque él tenía que esperar. Él tenía, en otras palabras, tener confianza, convicción y tener esperanza. Donde lo que se ve es nada de esperanza, contra esperanza, él tuvo que esperar para entonces esa acción de declaración y acción y esperar y creer en Dios fue entonces lo que le trajo la manifestación del cumplimiento de lo que dice el versículo 18. ¿De qué? Para él llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que Dios ya había dicho. Así le promete Dios, así será tu descendencia. Versículo 19 dice, y él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Ya era un hombre mayor. Dios le promete naciones y naciones y naciones. Pero él ya era un hombre ya de casi llegando a 100 años de edad. Y su esposa, lo que le llevaba era, según la historia, lo que le llevaba era 10 años menos, 90 años. Imagínense eso. Eso en contra de esperanza. El que lo ve en la naturaleza, lo ve como algo en contra de la esperanza. Pero por eso que Dios es Dios. Por eso que se llama milagros en la vida. Para Él manifestar donde hay imposibilidades para el ser humano. Y te digo esto, Dios obra en tiempo y temporada de imposibilidades en tu vida para que tengas una experiencia con Él. Tengas eso por convicción. Versículo 19, y no se debilitó en la fe de considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara, que lo que le llevaba a él eran 10 años, es decir, aquí si él tiene 100, ella tiene que tener como 90. 20 dice, tampoco dudó por incredulidad. Note que esas dos palabras siempre van juntas. Una persona, la raíz de la duda es la incredulidad. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Nunca dude lo que Dios te promete, lo que Dios te dice, porque la raíz de eso es incredulidad. ¿En qué? En la promesa de Dios. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso, de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Que esa sea tu convicción. ¿Cuántos de ustedes le entregaron su vida a Cristo? Cristo murió para pagar por todos tus pecados, para darte vida. Esta vida que Dios te ofrece no viene solamente como algo de solamente esperar cuando mueras y vayas al cielo. Es mientras estás aquí en la tierra, Él viene a morar en ti para producir vida en tu interior. Esa vida es el reset
a un nuevo comienzo. Te lo digo yo por experiencia. Te lo digo yo. Yo hice un reset. El 1 de abril. Empecé una nueva vida del 2021. Del 2021. Ese fue el día. Ese fue mi primer día caminando en el Señor. Cuando le entregué mi vida al Señor en una prisión federal. En una prisión federal a los 26 años de vida. Viví 26 años en el mundo, no conocía de Dios. Y viví esa vida de los 16 a los 26. A los 16 es cuando me voy de la casa. Porque ya era yo rebelde, programado ya en el narcotráfico. Cuando viene entonces 2001, 10 años después que estuve en el narcotráfico, en una prisión federal es donde Dios me ofrece un reset en la vida. Este reset se llama un nuevo comienzo en tu vida. Y la convicción más grande que yo tengo a diario es este. Si yo no le comparto mi testimonio, usted no tiene ni idea de eso. Gloria a Dios. Porque esto comprueba que mi Dios es poderoso para darle un reset a cualquier vida. Yo estaba enfrentando una cadena perpetua. Yo era tercer ofensor, enfrentando una cadena perpetua, y eso no fue lo que me dictaron. A mí me dieron de acuerdo al plan y propósito de Dios, porque yo le seguí creyendo. Estuve 5 años esperando el milagro, y durante esos 5 años vi las altas y vi las bajas. ¿Qué significa eso? Mientras tú esperas tu milagro, tenlo por seguro, van a haber días que te vas a levantar y vas a decir, wow, Dios está obrando. Oh my God, y vas a llamar y decir, oh mira lo que sucedió. ¿Te acuerdas aquella oración que hicimos? Pues estamos viendo, yo estoy viendo la luz, estoy viendo a Dios manifestarse. ¿Sabes qué? No te sorprendas que al otro día todo se voltea y viene al contrario. Y tú dices, ¿pero qué pasó? Oh my God. Dile que está a tu lado, no te desenfoque, no te desanime. Es parte de tu proceso. ¿Para qué? Para que te acostumbre a que la tormenta no sea lo que te movilice. Para que te acostumbre de que tu estado de ánimo no son basados a cómo está el día. No es basado a lo que tú estás viendo de lo que está sucediendo. Que tu estado de ánimo, la convicción tuya sea la promesa de Dios que tienes aquí, que tú vas a declarar y tú vas a accionar. Tú vas a declarar y yo voy a accionar. No parece que Dios está en el asunto. Yo sigo declarando y yo sigo accionando porque lo tengo por convicción. Lo tengo por convicción. Ese es el diario vivir de un creyente. Por eso la Escritura dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Satanás siempre quiere venir contra tu fe. La fe mueve montañas. La fe te fortalece. La fe te da confianza en la autoridad que te ha dado quien es tu Padre. No te desanime por la carta. No te desanime por el diagnóstico. No te desanime. Por eso sácalo, bájalo de data, de información, a convicción. Decláralo, acción, acostúmbrate a creerle a Dios. Acostúmbrate a estar enfocado, pero acostúmbrate a cambiar tu lenguaje. Cambia tu lenguaje al lenguaje de Dios. Cambia tus acciones a las acciones de Dios. Y termino con esto. La fe por revelación, que significa por convicción, produce una acción correspondiente. Una acción que corresponde a la fe que tú tienes. La fe por revelación viene por una convicción. Yo no era una persona disciplinada en la vida. Yo no era una persona disciplinada. Por eso la transformación que sucedió en mi vida no viene por disciplina. Pregúntale a mi mamá, yo no era disciplinado. La convicción, esta transformación en vida, mi vida no vino por una disciplina automotivacional. No. Esto viene por gracia. Esto lo hizo Dios. Esta obra la hizo Dios. Pero ¿costó qué? Que yo le creyera. ¿Costó qué? Que yo tenga una relación con Él. Costó yo hacer de mi parte para un cambio de vida, para ahora mismo disfrutarla. Pero yo tenía que poner en acción. Yo no le prestaba oído a lo que no me edificaba. Si yo quiero cambio en la vida por fe, yo corto todo lo que me quiera contaminar. Amén. Thank you, Jesus. La semana que viene ya Dios me habló. La semana que viene voy a continuar con esa serie. Pero quiero que tenga esto claro. Y lo anote.
las circunstancias difíciles, el fuego quita toda impureza que tiene el oro. El fuego lo quita. Pero el oro y la impureza que tiene no cambia el fuego, no cambia el fuego. ¿Qué significa eso? Las circunstancias difíciles en la vida no es el fuego en tu vida. Es lo que te lleva al fuego de la presencia de Dios, que es fuego consumidor. Este fuego, ¿quién es Dios? ¿Qué es lo que quiere? Descontaminar de tu mente todo lo que quiere ser, todo lo que viene en oposición a su palabra. Sacarte de tu mente todo lo que te quiere de doble ánimo, todo lo que quiere confundirse, sacarlo de tu mente. Porque te desorienta. Dios te dice una cosa, pero en tu mente tienes otra. Y la mente tiene un poder imaginatorio impresionante. Y tienes que ejercer autoridad. Y esa experiencia difícil es lo que te lleva al fuego de la presencia de Dios para sacar de tu mente aquella oposición o todo lo que está al contrario de lo que ya Dios dijo, de lo que Dios promete en su palabra. De lo contrario vas a tener doble ánimo, vas a tener mezcla, vas a estar contaminado. Eso no cambia a Dios. ¿Cuándo están de acuerdo conmigo? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Quiero continuar la semana que viene. ¿A dónde está? Cierren sus ojos.